día a todos los que nos sintonizan hoy en nuestro programa La Voz de la Educación, el cual tiene como objetivo principal el análisis del libro de Frida Díaz Barriga Arceo titulado Enseñanza situada, vínculo entre la escuela y la vida. Nuevamente damos la bienvenida a las especialistas Rubí García, Citlali Rodríguez, Nancy Rodríguez y Jessie Selene Manzano, quienes nos acompañarán hasta el final del análisis de este libro. Hoy nos corresponde el análisis del segundo capítulo, el cual tiene por nombre La conducción de la enseñanza mediante proyectos situados. En este capítulo estaremos hablando acerca de la enseñanza basada en proyectos, lo cual representa una excelente estrategia de trabajo en la educación, ya que de esta manera los alumnos empezarán a desarrollar nuevas competencias. Al mismo tiempo, queremos dar a conocer una diversidad de principios educativos para la organización de métodos para poder adquirir el ambiente de trabajo en el aula. Al mencionar la palabra proyecto, considero que lo primero que necesitamos es tener conceptos básicos y la idea de acerca de lo que queremos elaborar. Es decir, se necesita de la habilidad de diversas necesidades básicas de aprendizaje, entre las cuales se encuentra la solución de problemas. La licenciada Jessie Selene nos hablará acerca de los orígenes y supuestos educativos del enfoque de proyectos. Adelante. Bueno, el origen del uso de los proyectos dentro de una institución educativa se debe a que se buscaba que los estudiantes aprendieran a trabajar combinando la teoría y la práctica, es decir, que supieran aplicar ambas cosas en la realización de acciones o actividades dirigidas con el fin de lograr un propósito, adquiriendo nuevas habilidades y actitudes. Ahora bien, en el capítulo anterior veíamos una propuesta, la cual consistía en que el aprendiz obtuviera un aprendizaje significativo por medio de la experiencia, es decir, por medio de la interacción con las demás personas en actividades que fueran de su interés y que al mismo tiempo aplicara los conocimientos y experiencias que ya poseía. Es por eso que Díaz Barriga nos propone hacer el uso de proyectos dentro de las escuelas, porque es necesario que el alumno se le ofrezcan situaciones en las que le permita un crecimiento del conocimiento continuo y que sean basados en la vida real. Al mismo tiempo debemos considerar que Kirkpatrick lo sustenta en el momento que considera el proyecto como un acto propositivo en el cual se involucra e entusiasma a la persona. Por otro lado, es necesario considerar al proyecto como tal y no como un programa más en el que se mantiene al alumno inactivo y en el que se le proporciona un aprendizaje que solo puede aplicar en un contexto determinado, sino que se busca que por medio de los proyectos el aprendiz aplique los conocimientos en cualquier situación de la vida, que reaprenda y que genere nuevos saberes. Es necesario, por lo tanto, generar la movilidad de saberes. Y además también debemos considerar que las personas siempre se plantean proyectos a corto o largo plazo. Por lo tanto, la construcción de las vidas de las personas se basa en los proyectos. Después de haber oído acerca de los orígenes y supuestos educativos del enfoque de proyectos, hablaremos acerca de la concepción actual de la estrategia de proyectos y competencias que promueve, a través de la licenciada Nancy Rodríguez Martínez. El concepto de proyecto surgido en la arquitectura, la ingeniería y las artes es para no lo mismo que el experimento en las ciencias naturales o el estudio de caso del jurista, de manera que todas estas estrategias involucran 4 fases que Kirkpatrick identifica como observación, planeación, ejecución y juicio, que llevarán al alumno a plantearse las estrategias que necesita aplicar para alcanzar el objetivo del proyecto. Un proyecto bien elaborado integra actividades concretas, interrelacionadas y coordinadas entre sí, con el objetivo de resolver un problema, satisfacer alguna necesidad o producir algo. Sin embargo, ante la diversidad de recursos pedagógicos que existen, Pernau reconoce que es difícil llevar al aula la metodología de proyectos, de ahí que proponga estrategias para aplicarlos. La primera es concebir al proyecto como una estrategia dirigida por el grupo clase, es decir, el alumno es quien participa y propone, y el papel del maestro es solo animar y mediar la experiencia.
La segunda se orienta a una producción concreta, es decir, desde el momento en que el alumno plantea el proyecto, va a identificar si lo que desea es una experiencia científica, un texto, un periódico, entre otras actividades. La tercera induce a un conjunto de tareas en la que todos los alumnos pueden participar y desempeñar un rol activo. También suscita el aprendizaje de saberes, procedimientos y habilidades, los cuales no solo pertenecen a una disciplina, sino que figuran en el programa de otras asignaturas. Posteriormente, Selman-Wasserman coincide en estos puntos, sin embargo, a diferencia de otros autores, identifica proyectos de carácter individual, no solo colectivos, así como vinculados con otros temas específicos, sin que por ello deje de lado las competencias amplias que involucren pensamientos complejos, creativos y críticos. Es lo que ella clasifica como actividades generativas, es decir, actividades en las cuales los alumnos integran sus competencias creativas y críticas para resolver problemas de la vida real. Entre las competencias que promueve trabajar a partir de proyectos, encontramos la competencia para la definición y el afrontamiento de problemas verdaderos, para la cooperación y el trabajo en equipo, para la expresión oral y escrita y para la autoevaluación. Es por ello que identificamos dos modelos básicos de instrucción mediante proyectos, que son propuestos por Noll. El primero hace referencia a aprender por separado conocimientos y habilidades, para posteriormente, al final de una unidad o ciclo escolar, aplicarlo en el proyecto, mientras que el segundo concibe el proyecto como parte de la enseñanza, es decir, el curso de la instrucción no precede al proyecto, sino que forma parte de esta. Finalmente, es importante recordar que el trabajo mediante proyectos no es privativo de ninguna disciplina, aunque asume particulares en función del ámbito en el que se encuentra inserto. Después de haber hablado acerca de los orígenes y supuestos educativos del enfoque de proyectos, así como también las estrategias y competencias que se promueven a través de ellos, hablaremos acerca de cuáles son los pasos que se deben de seguir para llevar a cabo un proyecto. Adelante, licenciada Citlali. La meta del docente para elaborar proyectos es que los alumnos desarrollen un sentido de pertenencia y de control propio de su aprendizaje y trabajo cooperativo. Wasserman nos menciona unos ejemplos de proyectos para la educación básica, que viene siendo el estudio de ciencias, trabajo artístico, libros, revistas. Él también nos dice que este proyecto, más bien dicho método científico experimental, se basa en varios pasos, que es la observación y documentación, la definición de preguntas, el planteamiento de una hipótesis, la delimitación de métodos de experimentación, la obtención y análisis de observaciones, como es el resultado, la redacción de las conclusiones y la elaboración de proyectos que van a emplear en una feria de ciencias. Y como parte de este modelo, se necesita que el alumno elabore unos documentos. Primeramente se basa en una planeación y supervisión de un proyecto para la Feria de las Ciencias. Es aquí donde está el plan de trabajo. Aquí el alumno tiene que poner nombre, edad y grado, el nombre del profesor y el título del proyecto. Aquí más que nada está especificado todo lo que va a tratar el proyecto. Tiene que estar firmado por el padre, madre, alumno y docente. El siguiente material es este, que viene siendo la representación de un proyecto de feria en las ciencias. Que en este es el tema: las plantas del geranio necesitan luz. Aquí te marcan el propósito, la hipótesis, el procedimiento con sus respectivos demostración de dibujos, el resultado con el que a medida vas observando, cada día te va presentando un resultado, igual el dibujo y la conclusión a la que llegas. Y por último se da el formato para la evaluación de proyectos, que aquí te lo marcan por puntuación y te vienen 5 apartados, que es sobre la creatividad, el pensamiento científico, la rigurosidad,
la habilidad y la claridad. Y aquí te marcan la escala dependiendo de cómo tú emplees este proyecto. Ok, muchas gracias. Vemos entonces que el proyecto no solo es pensarlo, sino que también lleva un cierto paso para poder elaborarlo.